Bienvenidos a una nueva edición del Espacio Podcast. Que el Señor les bendiga. Un gusto estar con ustedes. Hoy día estoy solito. Estoy recuperado completamente, así que vamos a aprovechar y vamos a estudiar la palabra. Quiero recordarles que nuestros materiales están en Ministerio Joven Unión Chilena, tanto en en YouTube con podcasts. En Spotify pueden encontrarlo como Espacio Podcast, Escuela Sabática. Y también lo pueden encontrar en iVoox, se publica todas las semanas. Quiero leer un comentario que nos dejaron la semana pasada que me gustó bastante, que dice Fran Reynoso Celis. Creo que esta lección a primera vista me pareció muy piola. Piola significa como tranquila, no tan intensa, o por omisión aquí se entiende que ella dice buena. Como creo que esta lección a primera vista me pareció muy piola, pero con una mirada más detenida está potente. Vi un podcast de Safelis, dice, Jóvenes de España, de Inverso, y está buenísimo también. Saludos. Ese lo pueden encontrar en YouTube. Yo lo he visto hacer un panel. No es lo mismo, pero es parecido a lo que hacemos nosotros. Muy bien. Vamos a comenzar a hacer el comentario esta semana, así que voy a hacer una oración. Primero que nada, agradecerle a Fran también, que nos dejó los saludos. Que el Señor te bendiga. Qué bueno que ha sido productiva y que toda la información que compartimos con ustedes les sirve, ¿no? Esto es para los maestros de escuela sabática de jóvenes, pero también está hecho para cada uno de los jóvenes que quiera llegar con alguna información extra o conocer un poquito más de lo que trata la lección. Muy bien, vamos a iniciar y voy a orar para poder partir. Querido Dios y Padre Celestial, te agradezco que nos permites, Señor, estudiar esta lección, que nos permites, a pesar de estar tan lejos geográficamente, poder conectarnos por medio de tu palabra, en el internet, y poder comentar de ella, Señor, y aprender. Bendícenos, Señor, con tu sabiduría y ayúdanos a abrir tu palabra solemnemente. Te lo pedimos en el lindo nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar con el comentario de esta semana. La lección de esta semana se trata del infierno. Interesante, controversial y tiene hartos puntos llamativos. Voy a intentar a hablar del argumento central de la lección, que tiene 4 puntos, que es la idea de un infierno eterno y cómo este distorsiona el carácter de Dios. Cómo la Biblia presenta 2 destinos finales, ¿no? La vida eterna y la destrucción eterna. El fuego del juicio que consume y elimina el mal y no lo mantiene. Y finalmente un propósito de Dios para un universo sin pecado ni sufrimiento. La lección está basada en el libro de Malaquías, capítulo 4, del verso 1 al 3, que lo voy a leer. Dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, a los cuales será ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien. El texto está basado en esta sección apocalíptica de Malaquías. Es raro encontrar secciones apocalípticas en el Antiguo Testamento, pero existen, ¿no? Como en el libro de Daniel, en el libro de Isaías, en el libro de Ezequiel. Y esta que habla desde el final del capítulo 3, el capítulo 4, habla de la venida del Mesías y habla de la destrucción final. Quizás para algunos va a ser un poco confuso, pero está hablando de una destrucción final. Entonces, lo que contrasta la lección, que me gustó, es que como las ideas como la de la evolución intentan de más que cuestionar, enfrentar a un Dios que es bueno para el castigo, que es bueno para la venganza, un Dios que todo el mundo consideraba un Dios, vamos a decirlo así, no vengativo, un Dios castigador. Entonces me llamó mucho la atención estudiando la lección, que intenté hacerle un track, una revisión a las ideas, vamos a decirlo así, las primeras personas que cuestionan la idea del infierno. Pero me pareció extraño que no es muy popular. O sea, la gente regularmente toma por sentado la idea del infierno como un lugar físico en donde sufren las almas y nadie lo cuestiona. Entonces, claro, la mayoría de los cristianos se basa en lo que dice la Biblia,
pero no se cuestiona como, no parece tener sentido, ¿no? Que es lo que aborda la lección, que cómo es posible que el carácter de un Dios justo y amante, que desea el bien para las personas, no solo le vaya a dar la vida eterna a las personas que lo aceptaron, sino que les vaya a dar vida eterna a los que no lo aceptaron, pero castigados. Entonces, es un tema filosófico importante. Sí le hice el track, voy a ir hablando de a poquito. Primero, de dónde viene la idea, de este infierno, ¿no? De dónde viene la idea del alma eterna, que yo creo que muchos la conocen, ¿no? Que es griega, pero también cómo la Biblia en realidad se explica a sí misma, pero parece ser confuso para la mayoría, ya que las traducciones ayudaron un poco a eso, pero no solo eso, sino que la traducción fue basada en ideas preconcebidas, ni siquiera en el medioevo, sino que en los padres de la iglesia, en los primeros siglos. Bueno, vamos a hablar primero del fuego eterno y el fuego inextinguible. El fuego eterno se describe como el resultado, ya no como un proceso. Por ejemplo, Sodoma y Gomorra, que se cita en Judas acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que iba a ser como fuego eterno, finalmente no fue fuego eterno, sino que fue un fuego que duró, se destruyó en las ciudades pecadoras y dejó de existir el fuego. Pero su consecuencia fue eterna. Entonces, este fuego inextinguible en realidad se refería más como a su consecuencia inextinguible, más que a un fuego que nunca se apagase. Pero el fuego no es eterno. Entonces entendemos con esta idea del fuego inextinguible o el fuego eterno, o el fuego con resultado eterno, en realidad quiere decir que el fuego está hecho para destruir el mal. Voy a leer la cita, ¿no? Está aquí en Judas. Dice: como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Entonces podemos sacar hartas conclusiones, ¿no? No hay un fuego eterno en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra fueron destruidos. Y hipotéticamente se cree que está aquí en el Medio Oriente, al lado del Mar Muerto, en uno de los extremos del Mar Muerto, donde limita Jordania con Israel. Y en esta tierra, que es una tierra árida, vacía, se cree que fue ahí. No hay, hoy día hay azufre, ¿no? Hay evidencias de bolas de azufre, no se ve evidencia de ciudades, porque fueron destruidas, ¿cierto?, según la Biblia. Entonces tampoco se ve evidencia de un fuego, o un fuego que siga encendido, pero sí quizá uno que haya existido, ¿no?, como el azufre crítico. Entonces el texto dice el castigo del fuego eterno. Entonces, dos cosas que podemos asumir sobre el fuego eterno es que puede ser eterno porque viene del cielo, ¿cierto? Viene como castigo del cielo. Pero segundo, también porque su consecuencia es eterna. No porque es una consecuencia, no porque es un fuego que va a vivir para siempre encendido. Entonces podríamos hacer lo mismo con el ejemplo del infierno. Realmente el infierno es un fuego eterno, es un fuego que va a estar prendido para siempre, es un castigo que va a tener una consecuencia eterna. También es interesante o es necesario saber, como dice Ezequiel 18, quiero leer también el texto para ustedes, que en realidad en la Biblia, que este es uno de los problemas conceptuales, ¿no?, de los preconceptos, que es la idea del alma y el Hades, que en realidad no existían en el Antiguo Testamento. Ustedes pueden revisar el Antiguo Testamento y nunca se le trata a un muerto como alguien que aún está vivo en algún lugar. Al único que podría decirle que está vivo en algún lugar es cuando se visita a la pitonisa de Endor y se pide invocar a Samuel, ¿cierto? Que nosotros entendemos o se sabe que son espíritus malignos. Entonces nunca hubo en realidad este concepto de que voy a orarle a mi padre Abraham que está en el cielo o me va a visitar. Nunca pasó eso. Bueno, entonces esto está basado en la idea del alma eterna. Ahora, después voy a hacer el track sobre los padres de la iglesia que lo dicen, que lo encontré súper interesante porque nunca lo había leído, no sabía que eran ellos los que partieron con esta idea del infierno. Pero quiero leer la cita bíblica sobre el alma, lo que dice que es lo que le pasa al alma que peca, ¿no?, que está en Ezequiel 18, el verso 4, que dice: he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare, esa morirá. Entonces el alma, según la Biblia, no es un ente eterno,
no significa cuando la persona muere, ¿cierto? Y el aliento de vida vuelve a Dios. ¿Qué pasa con el aliento de vida que no vuelve a Dios? ¿Se va al infierno? No dice eso la Biblia, dice que el alma que peca muere. Ahora, ¿cuál es este concepto de alma? Acerca de qué es el alma, el concepto etimológico del alma, ¿no? Génesis 2:7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre fue un alma viviente. O sea, el alma es física, es una persona. Esta persona está hecha por aliento de vida, que es lo sobrenatural que no se entiende, que a pesar que yo hoy día quiera darle una explicación a ustedes, decir, no, esto es o incorpóreo, como creen la mayoría, y está dentro del cuerpo, o hay algunos que proponen que es el carácter, que el Señor lo registra, pero el aliento de vida es algo sobrenatural, porque el aliento de vida viene de Dios, es algo no al 100% incomprensible, pero incomprensible. Dice aliento de vida y barro, el barro ya, o polvo de la tierra, ¿no? Pero eso ya es más comprensible para nosotros, entendemos lo que es la tierra, de qué está compuesta, que son los mismos minerales que están en nosotros, entonces el concepto de la vida eterna, o que el alma no perece y se va al infierno, es algo que se ingresa después en las creencias, no existe ni en el Antiguo Testamento, ni siquiera Jesucristo lo menciona. Jesucristo llega a decir, como Eclesiastés 9, que Lázaro en Juan 11 está durmiendo. Incluso los mismos apóstoles que tenían estas creencias, ellos mismos cuando ven a Jesús caminar sobre el agua piensan que es un fantasma. Cuando ellos tenían estas mismas creencias helenísticas, ellos dicen, está hablando de que Lázaro está durmiendo, porque ellos no entendían, ¿no? Estaba durmiendo, estaba descansando. Pero Jesucristo le reafirma, ¿no? Lázaro ha muerto. Entonces voy a pasar a la siguiente etapa, que me parece súper curiosa, que solo lo mencionan, que es el ámbito geográfico sobre el infierno. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos, sobre todo hoy día en la actualidad, sobre el infierno? Es que hay personas que dicen que han ido al infierno. Hay muchas que han muerto, ¿cierto? O sienten que se van a la luz y después los resucitan, o dicen que fueron al infierno. Entonces hay mucho relato, mucha mística detrás de los lugares físicos. Hace años atrás se volvió viral un video en donde unas personas arrojaban un micrófono al agujero más grande del mundo, no sé si era real, nunca lo he confirmado, y se escuchaban ruidos, ¿no? Que esos ruidos se podrían haber producido por un efecto bajo tierra o movimiento de lava, lo que sea, pero no se sabe lo que era. Entonces hay mucha mística detrás de lo geográfico del infierno. Entonces quiero citar a un autor adventista, que es Papaioannou, Kim Papaioannou, que es un autor griego, que habla sobre esto. No es el único, ¿no? Hay otros autores también escolásticos bíblicos como Bailey que escriben sobre la geografía del infierno. Entonces hay dos lugares, vamos a decirlo así, físicos, que se pronuncian en la Biblia, que hablan sobre el infierno. Uno de ellos es el Valle de Gehenna, que es el más conocido porque Jesucristo lo nombra, pero también aparece en Jeremías, o sea, no es tan desconocido. ¿Y cuál es la cuestión? Es que el Valle de Gehenna siempre es utilizado como el lugar final de la muerte. Eso es lo que dice Papaioannou, que cuando se nombra Gehenna, el Valle de Gehenna, el Valle de Ginón, en la Biblia se está hablando específicamente del lugar físico final de los muertos, ¿ya? Hay que entender que Jesucristo expande la idea de la muerte, hablando, por ejemplo, como el sueño, o hablando de la resurrección, que se conocía, pero ahora él se hace dueño de este concepto de la resurrección. Pero no solo eso, sino que en Apocalipsis también se habla de la muerte, la segunda muerte. Entonces después de Jesucristo se expande la idea de la muerte, la vida, la resurrección, se desarrolla. Entonces, ¿qué pasa con el Valle de Ginón? El Valle de Ginón, el Papaioannou dice hartas cosas interesantes. Por ejemplo, dice que tenemos el concepto de que el Valle de Ginón era un valle de basura. El Valle de Ginón geográficamente existe en Jerusalén, en una de las colinas de Jerusalén, donde está el monte del templo, en donde estuvo el monte del templo, donde llega hasta Al-Aqsa, que es el Domo de la Roca. A 100 metros hay un valle, y ese es el Valle de Ginón. Hoy día hay hartas cosas, hay un parque, hay una escenografía para hacer conciertos, es bien famoso el lugar. Y el Valle de Ginón es popular en el tiempo de Jeremías, quizás, no sabe, por haber hecho sacrificios, pero no. La idea de que fue un basurero, dice Papaioannou, que es una idea medieval, que no hay en realidad,
evidencia bíblica o evidencia extra bíblica que digan realmente que el lugar era así. No solo eso, sino que perdón, el Valle de Ginón se populariza como un punto escatológico de la muerte después de Jesús. No existía como, no se ocupaba como el Valle de Ginón o el Valle de Jena va a ser el lugar donde hay el crujir de dientes o va a sufrir la gente hasta antes de Jesús. No existe. Entonces lo ocupa Marco, lo ocupa Mateo, pero no está Marco. A ver. Sí, perdón. Hay un énfasis en Mateo más que en Marco y en Lucas. Eso fue lo que quise decir. También que el Valle de Jena implica la resurrección previa, ¿no? Que ese es un punto clave para entender el valle. Cuando Jesucristo habla del crujir de dientes, hasta la resurrección previa, que es la resurrección de los justos, y finalmente el castigo eterno, que es lo que hablamos en el primer punto, ¿no? El castigo eterno, del fuego eterno para los injustos. Otra cosa interesante es que el Valle de Jena también se involucra el cuerpo, ¿no? Jesucristo habla de eso. Van a ser arrojados, va a haber el crujir de dientes. Las 6 veces que he pronunciado Jena se ocupa la palabra cuerpo para hablar del castigo final de esto, ¿ya? Entonces, el Valle de Jena es un lugar físico en los tiempos de Jeremías, en los tiempos de Jesús, que se empieza a ocupar como símbolo para finalmente la condenación eterna. Ahora, el segundo, que es el más controvertido, el que cambia un poco la concepción del infierno, es el Hades. ¿Por qué el Hades? Porque el Hades era un término griego, que es un término que se ocupa después en el Nuevo Testamento. ¿Cuándo entra la confusión? Bueno, Papa Yonau dice que es cuando vienen las traducciones, ¿no? Como la King James, que se empiezan a traducir estos dos términos, el Hades y el Valle de Ginón, como infierno. Ahora, el Hades tiene su símil en el Antiguo Testamento, que es el Sheol. Pero Sheol nunca, ustedes pueden buscarlo en el Antiguo Testamento, el Sheol nunca fue, porque yo lo busqué en internet, ¿no? Como cuál era el concepto de Sheol, y algunos piensan que era el reino de los muertos, pero no existe la idea del reino de los muertos en el Antiguo Testamento. Entonces Sheol realmente era el sepulcro. El Sheol realmente era el sepulcro en donde se ponían los cuerpos. Entonces en el Nuevo Testamento se deja ocupar la palabra Sheol, se empieza a ocupar la palabra Hades. Pero era el mismo concepto, solo que era en griego. Ahora, ¿dónde causa la confusión? Es que Hades es utilizado para los griegos para hablar de el reino de los muertos, ¿cierto? En donde estaba el dios Hades, en el que es visitado por Odiseo, ¿cierto? Para dar un sacrificio, para pedir un oráculo. Entonces, la diferencia con el Hades es que cuando se habla del Hades en la Biblia se está hablando del Seol, del sepulcro. No así cuando se habla de Gehenna. Cuando Jesucristo ocupa Gehenna, está hablando de lo escatológico, del resultado final. Entonces Hades es como el estado inmediato, pero Gehenna es como el estado futuro de estos muertos que van a sufrir las consecuencias eternas. Por eso Hades no es el castigo, sino que Gehenna es el castigo. Otra cosa importante también es que la inconsciencia, ¿no? Que ya la cité en Juan 11, cuando Jesucristo habla de Lázaro, por ejemplo, que está durmiendo, o en Eclesiastés 9 dice que los muertos nada saben. Entonces, todos estos conceptos de inconsciencia, de silencio, incluso en el Antiguo Testamento, ¿no? Que hay leyes que dicen no consultar a los muertos porque nada saben los muertos. Entonces, todo este concepto antropológico del silencio de la muerte, del dormir en la muerte, todo eso es parte del concepto de la muerte en la Biblia, antropológico de la muerte en la Biblia. Ahora, antes de entrar al desarrollo de las primeras ideas del infierno, de la separación alma-cuerpo, por lo menos en la creencia judía, quiero hablar un poquito de la parábola del Lázaro y el rico. El autor, Kim Papayona, se dedica un buen tramo a hablar sobre la parábola del Lázaro y el rico porque es uno de los textos más controvertidos en el mundo evangélico, ya más que en el mundo católico, en el mundo evangélico. Después voy a hablar un poquito del mundo católico. ¿Qué pasa con el rico y el Lázaro? Que esta parábola que ocupa Jesucristo para hablar de rico y el Lázaro, en donde se muestra una persona en el infierno, ¿cierto? Y otra persona en el seno de Abraham, y se comunican uno con el otro. Entonces tiene elementos muy bizarros, muy diferentes, muy extraños, que notoriamente nunca se habían nombrado antes en la Biblia, y tampoco se vuelven a hablar después como una doctrina. Entonces es interesante que Jesucristo lo ocupe
porque ni siquiera era una historia de él, era un cuento popular en el judaísmo, que también habla de Lázaro el Rico. Y no solo eso, sino que algunos creen que está basado en una leyenda antigua egipcia que se llamaba Bar Mayam, ¿no? O el mito, el Tale of Bar Mayam. Entonces, el Jesucristo, cuando la ocupa, como todas las parábolas, lo que quiere hacer es hacer un ejercicio pedagógico, no un ejercicio doctrinal, como en los debates, o cuando él dice frase, o cuando él hace los sermones legales, ¿cierto? O del sermón de enseñanza, sino que esta es una parábola en donde Jesucristo quiere dar una enseñanza. Ahora, para los adventistas puede ser un poco controversial, porque hay varias parábolas en donde Jesucristo las relata, en donde en el Juan y en el Deseo de toda la gente dice que realmente acontecían. Cuando él lo dice, como el caso de Mateo 25 y la novia con el grupo de las vírgenes, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa con esta parábola? Que esta parábola tiene elementos fuera de lo natural. Y cuando hay parábolas con elementos fuera de lo natural, lo único que quiere hacer esa parábola es dar una enseñanza. Y bueno, en realidad parece obvio, ¿no? Pero no para todos no es obvio. Entonces quiero citar el caso de Jueces 9. El caso de Jueces 9 es importante porque en el Antiguo Testamento se ocupa una parábola también fuera de lo natural, una parábola sobrenatural, que es la parábola de los árboles, en donde los árboles debaten los unos con los otros. El olivo le dice a este, y después termina con la zarza, ¿no? Que la zarza al final es la que protegía a todos los árboles, que era la que hacía el cerco. Entonces la zarza era la más importante. ¿Por qué lo cito? Porque el mismo Samuel debate después con el Señor, ¿cierto? Y él le dice, y él entiende la parábola y dice, pero Señor, te están rechazando, quieren un rey. Entonces, ¿de qué trataba la parábola? ¿De árboles que hablaban o que tenían juicio o que había un árbol más importante? No, la parábola trataba de la elección de un rey para Israel y que finalmente la zarza era la más importante porque era Dios. Lo mismo pasa con esta parábola, ¿no? Una parábola extraordinaria, exagerada, en donde se muestra que el infierno está al lado del cielo y se puede comunicar uno con otro. Nunca pasaba eso. Nadie cree eso, incluso las personas que creen en el cielo y el infierno. No solo eso, sino que uno está en el seno de Abraham, o sea, en la barriga de Abraham. ¿Así el cielo? Vamos a estar todos en el cielo. Entonces, suena como obvio, pero en realidad para muchos no lo es, ¿ya? Entonces, esa es una de las conclusiones del Papa Yonah, que es un poco es absurdo tomar puntos doctrinales basados en parábolas, porque el fin de la parábola es pedagógico. Entonces quiero terminar con esta idea de la idea bíblica, ¿cierto? Que el infierno no se define como un tormento eterno, sino como una destrucción, un castigo final. También no hay castigo antes del juicio, que es cosa importante. No hay una cita en donde diga que van a ser castigados antes de que Dios traiga todas las obras a cuenta. Entonces el infierno no puede estar funcionando ahora. Es contingente, no hay una forma de que hay un lugar físico en donde el cielo esté funcionando. Y bueno, lo que dije, ¿no? Geográfico, que el Valle de Ginón existe todavía, no es el infierno, fue un ejemplo que ocupó Jesucristo para el infierno. Asimismo con el Hades, que no existe, que era una idea griega, y que era solo el sepulcro, ¿no? Que los sepulcros sí existieron, iban a existir hasta que venga Jesús. Entonces ahora quiero pasar un poquito a lo que me llamó mucho la atención, que era cómo se empieza a ingresar esta idea del infierno. Entonces me llamó mucho la atención, no lo sabía, que Agustín de Hipona fue uno de los primeros que empezó a hablar de este lugar físico eterno. Claro, porque San Agustín de Hipona, Agustín de Hipona, es muy helenista. Yo leí Confesiones y un poco de Ciudad de Dios, y él cita a Aristóteles, a Sócrates. Él se basa mucho en sus filosofías griegas para expresar su fe. Entonces quiero leer una cita que está en Ciudad de Dios. No sé qué capítulo es, pero es un libro en PDF que tengo del libro 1 al 7, que dice así, miren: ciertamente llamamos vida eterna a aquella donde la felicidad no tiene fin, pues si el alma vive en medio de castigos eternos, en lo que también sufrirán tormento los mismos espíritus inmundos, eso es muerte eterna, no vida eterna. Entonces, él propone esto, ¿no? De que hay castigos eternos y que es contrario o contrastante a la vida eterna. Van a tener estas personas castigo eterno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando Agustín de Hipona empieza a hablar esta idea,
aparecen otros personajes y aparecen estas tres ideas que son las más importantes, ¿no? Que es el aniquilacionismo, que es similar o casi basado en lo que cree la Iglesia Adventista, el universalismo, ¿cierto? Que hay un autor de los padres de la Iglesia llamado Origen, que es el que empieza a hablar de que incluso hasta Satanás se podría arrepentir al final, y el fuego en realidad final es purificador, no es un castigo, no es un castigo con consecuencia eterna, lo que parece muy extraño. Y finalmente los del tormento eterno, ¿no? Que aquí Agustín de Hipona es el primero. Y porque tenía estas influencias helenísticas, estas influencias donde hay un lugar en donde el tiempo y el sufrimiento y la corrupción no existe, y es donde va el alma, ¿cierto? Muy helenista, muy helenista. Entonces, Agustín es el principal exponente del castigo eterno, Orígenes del universalismo, pero... y San Ignacio de Antioquía, interesante que sea de Antioquía, sobre la inmortalidad condicional, que es muy interesante, ¿no? Que es muy más bíblico. Y en su carta a los Efesios él habla sobre esto, ¿no? Él ocupa un concepto llamado el fármaco de la inmortalidad. Bonito, ¿no? Para hablar de las personas que aceptan a Jesucristo como el fármaco de la inmortalidad. Muy bien. Entonces, después de esto, aparecen otros autores, ¿no? Ya en la época medieval, que uno conocido, que yo creo que todos ustedes lo han escuchado, que es Dante Alighieri, que escribe la Divina Comedia. Ahora, ¿qué es lo interesante de la Divina Comedia? Que Divina Comedia, porque comedia, el concepto comedia no tiene que ver con cómico, sino que tiene que ver con un final feliz. Y divina porque habla del infierno y después, si la lee completa, ¿no? Después él va al cielo. Dante. Entonces, el concepto que él abarca del infierno tampoco está basado en la Biblia. Él ocupa estos 9 círculos que son en realidad basados en... entonces Dante Alighieri basa el infierno en una idea aristotélica de los 9 círculos que corresponden a cada tipo de la ética o el pecado según la ética, ¿no? Que es la lujuria, la gula, la violencia, el fraude, la traición. Y después, bueno, Dante se va al cielo, ¿no? Le ponen estas penas en la frente y se va eliminando una por una cada vez que llega. Y si no me equivoco, el cielo igual tiene 3 estratos, por lo que recuerdo. Entonces, finalmente, esta idea del infierno, que es un lugar físico, que es como el Hades griego, es una idea de los padres de la Iglesia, pero tiene mucha mitología medieval basada en el helenismo. O sea, no es algo bíblico. Sí es influido por libros que son deuterocanónicos o apócrifos, ¿no? Como Primera de Enoc, 4, o el libro de Esdras, que se habla de estos lugares físicos. Hay algunos de estos que hablan sobre los ángeles, intentan explicar los ángeles. Son libros después de la Biblia, ¿no? Que intentan de explicar la Biblia, pero con filosofías. No sé si la palabra mística queda bien en este contexto, pero fuera de la Biblia hay personas que creían otras cosas aparte de la Biblia. Entonces estas son las cosas que quería un poquito comentar con ustedes. El hecho de que Jesús enseñara sobre la muerte o la expandiera ayudó mucho a entender, porque ya en el tiempo de Jesús habían personas que creían estas cosas como el infierno como lugar físico, o que las personas ya recibían su retribución justo a la muerte. Entonces el Seol y el Hades no son lugares, son lugares utilizados como símbolo de el sepulcro o el castigo final. El valle de Gehenna, ¿cierto? El Hades es el reemplazo de Sheol en el Antiguo Testamento, y el valle de Gehenna también un lugar ocupado como símbolo de la destrucción final. Creo que hasta aquí voy a quedar. Bueno, lo que dije después sobre los lugares geográficos, y después el concepto del infierno, que a nosotros nos hizo, o sobre todo a los católicos, ¿no? Le hace harto daño el tema de la traducción. Por eso hay un dicho italiano que dice traduttore, traitore, algo así, ¿no? Traduttore, traitore, que es traductor, traidor, porque a veces el que traduce la Biblia, a pesar de que lo hace con la mejor intención,
tiene preconceptos. Y las primeras Biblias son católicas, ¿no? Incluso eso quería comentar, ¿no? Que me costó encontrar un inicio en donde las personas cuestionaran la idea del infierno, aparte de los adventistas, porque incluso los protestantes o los creyentes de la Reforma Protestante, que eran católicos, ellos no dejan de ser católicos. Martín Lutero muere creyendo en que la Virgen es la Madre de Dios, como creen los católicos, venerando a la Virgen, pero ellos no cuestionan mucho la idea del infierno, no se cuestionan de Dios siendo un Dios bueno, cómo puede ser así un Dios tan cruel, ¿no? Que es lo que se ocupó mucho, sobre todo en el contexto de la Reforma, para vender indulgencias, que era el relato que se ocupaba, que la gente no sabía la Biblia, pero sí sabía el infierno. Entonces, eso es el concepto de infierno. Este libro que se llama La geografía del infierno en las enseñanzas de Jesucristo, de King Papaioannou, que explica todo esto que hablamos, ¿no? Sobre el Valle de Ginón, el Hades, y también lo de las enseñanzas y las parábolas de Jesús, que me parece súper interesante. Voy a terminar con la cita de Elena de White, no voy a tomar más tiempo, que dice: Satanás ha atribuido a Dios todos los males que ha heredado a la carne, lo ha presentado como un Dios vengativo e implacable, que se deleita en los sufrimientos de sus criaturas. Satanás fue quien originó la doctrina de los tormentos eternos como castigo para el pecado, porque de esta manera podía llevar a los hombres a la incredulidad y la rebelión, enajenar las almas y destrozar la razón humana. Así que estamos finalizando. Eso es todo lo que quería decir. Si ustedes tienen alguna idea más o quieren comentar lo que dije hoy día, o tienen algún libro igual que puedan ofertar para la lectura, sobre todo el infierno, que es un tema tan controvertido, que como lo dije al principio, la gente hoy día toma por sentado de que existe un infierno, incluso si no creen en la Biblia, y que existe las personas que cuando mueren se van al cielo, al infierno, o sea, la inmortalidad del alma, y creen que Dios va a castigar a las personas eternamente, sin cuestionárselo. Si tienen alguna idea en contra de eso, a favor igual, porque he escuchado, me acuerdo que hace un tiempo atrás en Chile hubo un poco de controversia con el universalismo, que me llama mucho la atención, que hay gente que haga en algo como eso. Pero si tienen algo que recomendar, pueden escribirlo en los comentarios. Les recuerdo que todos nuestros materiales están en Ministerio Joven, bueno, tanto en Instagram como en YouTube. También hay un Telegram que pueden bajar todos los materiales, los suben ahí. Y en YouTube se publica, en Spotify como Espacio Podcast, pueden encontrar los Espacio Podcast Escuela Sabática, y también en iVoox. Muchas gracias por su audiencia, que el Señor les bendiga, que espero que les sirva un montón. Lleguen con buen ánimo el sábado mañana, con comidita para compartir con su maestro, y recuerden estudiar su folleto todos los días. Nos escuchamos en un nuevo Espacio Podcast. Chao.